En el verano de 2019, David y Rebecca Thornton enviaron a su hija Lily, de 10 años, al campamento Denali en Alaska, esperando que el programa en la naturaleza ayudara a su pequeña tímida, obsesionada con las mariposas, a ganar confianza y hacer amigos. Pero el 12 de agosto, durante una caminata de naturaleza supervisada por un sendero que los consejeros habían recorrido cientos de veces, Lily desapareció a plena luz del día, esfumándose de un prado lleno de mariposas, mientras 12 niños y 2 adultos estaban a pocos metros. Los equipos de búsqueda cubrieron miles de millas cuadradas. Helicópteros barrieron el bosque interminable. Perros rastreadores siguieron su olor hasta un arroyo donde simplemente se desvanecía, y sin embargo, nunca se encontró rastro alguno de la niña con la brillante chaqueta púrpura. Era como si la antigua naturaleza salvaje de Alaska se hubiera abierto y la hubiera tragado por completo. Los días se convirtieron en meses, y el matrimonio de los Thornton se derrumbó bajo el peso de no saber. Las sospechas recayeron en trabajadores de mantenimiento del campamento, en fotógrafos misteriosos merodeando en el bosque y en un consejero cuya historia cambiaba constantemente. Para el invierno, el caso se enfrió, el campamento cerró para siempre y el nombre de Lily se unió a la larga lista de niños que habían desaparecido sin explicación en los 6 millones de acres de bosque indómito de Alaska. Entonces, 5 años después, un descubrimiento que nadie esperaba lo cambió todo. Un buscador de setas, en lo profundo de la naturaleza, observó cómo su perro cavaba frenéticamente bajo un grupo de antiguos pinos, desenterrando una chaqueta púrpura descolorida que todo Alaska reconocía de los carteles de desaparecida que aún colgaban en tiendas de todo el estado. Cuando los equipos forenses excavaron cuidadosamente el sitio, lo que encontraron bajo esas raíces de pino desafiaba la comprensión. Un refugio subterráneo, dibujos infantiles tallados en las paredes de madera, marcas de conteo siguiendo cientos de días, y diarios que revelaban una verdad más horrenda de lo que cualquiera imaginaba. Lily no había muerto rápida ni misericordiosamente. Había sobrevivido por más de un año en una prisión subterránea. Y durante los últimos 5 meses, había estado completamente sola, con su captor muerto a su lado mientras se moría lentamente de hambre, todavía escribiendo mensajes a sus padres, todavía dibujando mariposas, todavía siendo valiente. Esta es la desgarradora historia de Lily Thornton, la niña de 10 años que desapareció en la naturaleza de Alaska, y el descubrimiento 5 años después que reveló que había estado más cerca de lo que cualquiera imaginaba, luchando por sobrevivir en la oscuridad, mientras los equipos de búsqueda pasaban a menos de medio kilómetro de su prisión. Bienvenidos a Vanished Archives, donde descubrimos la verdad detrás de las desapariciones que nos atormentan. Suscríbanse para más historias impactantes de niños desaparecidos, casos fríos y los secretos ocultos bajo la superficie. Vanished Archives, crimen real, niño desaparecido, caso sin resolver, desaparición en Alaska, misterio de 2019, Camp Denali, desaparición en la naturaleza, prado de mariposas, refugio subterráneo, hallazgo de buscador de setas, secretos del bosque de pinos, evidencia forense, historia de supervivencia, Robert Driscoll, cautiverio infantil, revelación impactante, un caso Lily Thornton, verdad perturbadora, canal Vanished Archives. El reloj en la pared del centro de despacho de emergencias del distrito de Denali marcaba las 4:47 p.m. Cuando entró la llamada. La voz al otro lado apenas podía mantenerse firme. Una joven hablando demasiado rápido, sus palabras tropezando unas con otras. Necesitamos ayuda en Camp Denali. Una de nuestras campistas está desaparecida. Solo tiene 10 años. Por favor, vengan rápido. El despachador, Vernon Hayes, llevaba 17 años atendiendo llamadas de emergencia en Alaska. Había lidiado con excursionistas perdidos, ataques de osos y cosas peores. Pero algo en la voz de la consejera lo hizo sentarse más derecho. ¿Puede decirme su nombre y exactamente qué ocurrió? Mi nombre es Ashley Brennan. Soy consejera aquí. Estábamos en nuestra caminata de naturaleza de la tarde con los niños. El sendero Spruce. Son solo 2 millas ida y vuelta. Lily Thornton estaba con nosotros en el prado de mariposas. La vi tomando fotos con su cámara desechable. Luego,
Cuando hicimos el conteo en la señal del sendero, ya no estaba. ¿Cuánto tiempo hace que notaron que faltaba? Quizás 20 minutos. Buscamos primero en el área inmediata, gritamos su nombre, revisamos si había vuelto al campamento. No está en ningún lado. Dios mío, el bosque es tan grande. Vernon podía escuchar otras voces de fondo, alguien gritando el nombre de Lily una y otra vez. El pánico se estaba extendiendo. Sabía que en la naturaleza de Alaska, 20 minutos podían significar la diferencia entre que un niño se desviara unos cientos de metros y que quedara completamente perdido en millones de acres de bosque. Ashley, necesito que te mantengas calmada. Estoy enviando búsqueda y rescate ahora mismo. ¿Qué llevaba puesto Lily? Una chaqueta púrpura, la brillante con franjas reflectantes, jeans y botas de senderismo rosadas. Tenía su pequeña mochila, la de unicornios. Es pequeña para su edad. Mide como 1,20 m. Cabello castaño en trenzas. Vernon ya estaba escribiendo la descripción en el sistema mientras coordinaba con los State Troopers de Alaska y los voluntarios locales de búsqueda y rescate. En cuestión de minutos, los primeros equipos estarían movilizándose, pero él conocía las estadísticas. La temperatura bajaría cerca del punto de congelación una vez que se pusiera el sol, lo cual en agosto significaba que tenían quizás 4 horas de buena luz diurna. El campamento de Nally estaba a 40 millas del pueblo más cercano, rodeado de densos bosques de abetos que se extendían sin fin en todas direcciones. El campamento había estado funcionando por 30 años, organizando programas de 2 semanas en la naturaleza para niños de 8 a 14 años. Se enorgullecía de enseñar habilidades al aire libre y fomentar confianza. En todos esos años, nunca habían perdido a un niño. Para las 5:15 p.m. llegaron los primeros equipos de búsqueda. El área de estacionamiento se llenó de camionetas, vehículos todoterreno y el constante golpeteo de helicópteros arriba. Los voluntarios se desplegaron en patrones de cuadrícula organizados, mientras las unidades CNUE trabajaban el sendero donde Lily había sido vista por última vez. Llamaron su nombre hasta quedar afónicos, el sonido resonando entre los árboles y muriendo en el vasto vacío más allá. A medida que la oscuridad se deslizaba sobre el bosque, luces portátiles se encendieron y la búsqueda se intensificó. Pero en algún lugar de esos bosques interminables, la niña de 10 años, Lily Thornton, había desaparecido sin dejar rastro, comenzando un misterio que perseguiría a Alaska durante los próximos 5 años. Lily Thornton siempre había sido pequeña para su edad, pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con curiosidad. A los 10 años apenas alcanzaba 1,20 m, lo que significaba que debía ponerse de puntillas para llegar al mostrador de la cocina en su casa de Anchorage. Su madre Rebecca solía bromear que Lily podía meterse en lugares donde otros niños no cabían, como el rincón de lectura detrás del sofá de la sala, donde había construido un fuerte de almohadas y mantas, pasando tardes enteras perdida en libros sobre lugares lejanos y criaturas mágicas. David Thornton trabajaba como ingeniero petrolero para el oleoducto de Alaska, un empleo que lo mantenía lejos de casa por semanas. Cuando estaba en casa, aprovechaba cada momento, enseñando a Lily a identificar distintos cantos de aves y mostrándole las constelaciones a través del telescopio que le había comprado por su 9º cumpleaños. Rebecca trabajaba turnos de 12 horas como enfermera en el Hospital Providence, llegando a casa agotada, pero siempre encontrando energía para ayudar a Lily con la tarea o escuchar sus elaboradas historias sobre las aventuras de los personajes que inventaba. Lily asistía a la escuela primaria Mountain View, donde sus maestros la describían como excepcionalmente brillante, pero dolorosamente tímida. Le costaba hacer amigos, prefiriendo pasar el recreo dibujando en su cuaderno o leyendo bajo el gran roble cerca de la cerca del patio. Su maestra de 4º grado, la señora Peterson, había sugerido el campamento de verano a los padres de Lily durante su reunión de primavera. «Ella necesita ganar confianza», había dicho la señora Peterson. «El campamento de Nally tiene un excelente programa para ayudar a los niños callados a salir de su caparazón». La decisión de enviar a Lily al campamento no fue fácil. Nunca había estado lejos de casa más que en una sola pijamada en la casa de su abuela. Durante semanas antes del campamento, Lily había alternado entre emoción y terror. Hizo y deshizo su maleta docenas de veces,
doblando cuidadosamente su chaqueta púrpura favorita, la que su padre le había comprado en la tienda de equipos al aire libre de Anchorage. Tenía franjas reflectantes que, según ella, la hacían sentir como astronauta, y bolsillos profundos perfectos para recolectar rocas y hojas interesantes. La mañana del 1 de agosto, cuando David y Rebecca llevaron a Lily al punto de recogida del autobús del campamento, ella sujetaba su mochila de unicornios tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Pero también estaba llena de energía nerviosa, hablando sin parar de todas las cosas que quería ver en el bosque. Osos desde una distancia segura, había especificado, haciendo reír a sus padres, tal vez un alce o un águila. Y mariposas, definitivamente mariposas. Había estado estudiando mariposas de Alaska en su guía de campo durante todo el verano. Rebecca había trenzado el largo cabello castaño de Lily esa mañana, entrelazando las pequeñas cintas azules que Lily había escogido especialmente para el campamento. Mientras esperaban el autobús, David se arrodilló a la altura de los ojos de Lily y le recordó el lema familiar: sé valiente, sé amable, sé curiosa. Lily asintió solemnemente y se lo repitió. La última foto que tomó Rebecca mostraba a Lily subiendo al autobús del campamento, girándose para saludar, su rostro partido por una sonrisa nerviosa pero genuina. Se veía tan pequeña entre los otros niños, su chaqueta púrpura brillante contra la gris mañana, su mochila de unicornios rebotando mientras encontraba un asiento junto a la ventana. Ninguno de los padres podría haber imaginado que sería la última vez que verían sonreír a su hija. El paseo de naturaleza de la tarde se suponía que sería lo más destacado de la segunda semana en el campamento de Nally. Ashley Brennan había estado dirigiendo esas caminatas por 3 veranos y conocía el sendero Spruce como la palma de su mano. 2 millas ida y vuelta, terreno mayormente plano con unas pocas colinas suaves, perfecto para los niños. El sendero serpenteaba a través de un denso bosque antes de abrirse en un prado donde las mariposas se reunían en el sol de la tarde. Luego volvía al campamento, siguiendo un arroyo de agua cristalina. A las 2:30 p.m. del 12 de agosto, Ashley y su coconsejero Marcus Rivera reunieron a 12 niños cerca de la cabaña principal del campamento. Los niños estaban emocionados, charlando sobre qué animales podrían ver, comparando los objetos que habían empacado en sus mochilas de día. Lily Thornton estaba un poco apartada del grupo, su cámara desechable colgando del cuello, la chaqueta púrpura atada a la cintura a pesar de la cálida tarde. La temperatura era perfecta, unos 20 grados centígrados con una brisa ligera que mantenía alejados a los mosquitos. Ashley hizo su primer conteo en el inicio del sendero. 12 niños, todos presentes. Siempre contaba 3 veces. Un hábito inculcado durante su entrenamiento como consejera. Marcus tomó la posición de líder, mientras Ashley se quedó atrás, asegurándose de que nadie se rezagara. El grupo avanzaba lentamente, deteniéndose con frecuencia mientras Marcus señalaba distintas plantas y aves. Lily parecía más interesada que de costumbre, acercándose más al frente del grupo, levantando la mano para preguntar sobre los distintos tipos de musgo que crecían en los árboles. 40 minutos después de la caminata, llegaron al prado de las mariposas. Era exactamente tan hermoso como Ashley había prometido, con docenas de mariposas danzando entre las flores silvestres. Los niños se dispersaron un poco, aunque Ashley y Marcus los mantuvieron dentro de un área designada del tamaño de una cancha de baloncesto. Este fue el momento que Ashley reproduciría en su mente miles de veces en los años siguientes. Vio a Lily agachada cerca de un tronco caído, intentando fotografiar una mariposa particularmente grande con alas naranjas y negras. El rostro de la niña estaba iluminado con pura alegría, la clase de expresión que le recordaba a Ashley por qué amaba este trabajo. Marcus gritó que tomarían un descanso de 5 minutos para agua y bocadillos. Los niños se reunieron en pequeños grupos, compartiendo mezcla de frutos secos y comparando lo que habían visto. Ashley notó que Lily se había movido hacia el borde del prado, todavía siguiendo a esa mariposa con su cámara. Estaba a unos 10 metros de distancia, claramente visible con su camiseta blanca y jeans. Ashley se giró para ayudar a un niño más pequeño que había derramado su botella de agua, una distracción que duró quizá 90 segundos. Cuando volvió a mirar, Lily ya no estaba. Al principio, Ashley no se preocupó. Probablemente la niña solo había dado un paso detrás de uno de los abetos más grandes
intentando conseguir un mejor ángulo para la foto. La llamó de manera casual. «Lily, es hora de reunirnos». Cuando no hubo respuesta, caminó hasta donde la había visto por última vez. La mariposa todavía estaba allí, posada en una flor, pero Lily había desaparecido. Los siguientes minutos se desarrollaron en cámara lenta. Los llamados de Ashley se volvieron más urgentes. Marcus corrió alrededor del perímetro del prado. Los otros niños comenzaron a gritar el nombre de Lily. Revisaron detrás de cada árbol, cada arbusto, cada tronco caído. El prado, que parecía tan pequeño y contenido, de repente se sintió vasto y lleno de escondites. Habían pasado 7 minutos desde que alguien había visto con certeza a Lily Thornton, y la naturaleza salvaje de Alaska la había tragado por completo. La búsqueda de Lily Thornton comenzó con una urgencia controlada que rápidamente se transformó en un caos desesperado. Para las 6 p.m. del 12 de agosto, menos de 2 horas después de que desapareciera, el Prado de las Mariposas se había transformado en un centro de mando. Tiendas improvisadas aparecieron entre los árboles, mesas cubiertas con mapas se extendieron por el suelo del bosque, y el constante crepitar de radios llenaba el aire donde horas antes había risas de niños. David y Rebecca Thornton llegaron a las 8:47 p.m. Tras conducir las 300 millas desde Anchorage a velocidades peligrosas, Rebecca se desplomó al ver a los equipos de búsqueda, sus piernas simplemente cediendo bajo ella. David la sostuvo, su propio rostro una máscara de terror apenas contenido. Estaban trabajando cuando llegó la llamada. Rebecca, en medio de atender a un paciente, David revisando lecturas de presión del oleoducto. Ahora estaban de pie al borde de un bosque interminable que se había tragado a su hija. Los State Troopers de Alaska habían asumido la coordinación de la búsqueda. El teniente Michael Cassidy, un veterano de 20 años en rescates en la naturaleza, estableció un patrón de cuadrícula que se extendía hacia afuera desde el Prado de las Mariposas. 200 voluntarios respondieron al llamado, llegando en camionetas y todoterrenos, muchos trayendo sus propios vehículos y suministros. La compañía local de tours en helicóptero donó 3 aeronaves que barrieron de un lado a otro sobre el dosel de los árboles, sus reflectores convirtiendo la noche en día en círculos móviles que le recordaban a Rebecca las películas de extraterrestres que a Lily le encantaba ver. Las unidades C9 llegaron a medianoche, 3 pastores alemanes entrenados específicamente para rastreo en terreno silvestre. Ashley Brennan, aún con su uniforme de consejera del campamento, ahora embarrado y rasgado por la búsqueda, les dio la funda de almohada de Lily de su litera. Los perros captaron de inmediato un rastro que conducía al norte desde el prado, sus adiestradores luchando por mantener el paso a través de la densa maleza. Durante 40 minutos, la esperanza se elevó mientras los perros seguían lo que parecía ser un camino claro. Luego, en un pequeño arroyo a 1 kilómetro del prado, el rastro se perdió. Los perros dieron vueltas frenéticamente, gimiendo de frustración, incapaces de captar el olor al otro lado del agua. El amanecer no trajo alivio. El área de búsqueda se expandió para cubrir 20 millas cuadradas, con voluntarios caminando a la distancia de un brazo en el denso bosque, gritando el nombre de Lily hasta que sus voces se quebraron. El clima se había mantenido durante la noche, con temperaturas que solo bajaron a 7 grados centígrados, soportables para una niña con una chaqueta púrpura. Pero el clima en Alaska era impredecible, y nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte. A las 2:15 p.m. del 13 de agosto, 24 horas después de la desaparición de Lily, un voluntario llamado James Wright encontró algo. A 2 millas al noreste del Prado de las Mariposas, enganchada en una rama a la altura de un niño, estaba la mochila de unicornios de Lily. Dentro estaban su botella de agua, aún medio llena, una bolsa de mezcla de frutos secos sin abrir, y su guía de campo de mariposas de Alaska. Pero el hallazgo planteaba más preguntas que respuestas. La mochila estaba en dirección opuesta a donde los perros habían seguido su rastro. O Lily había regresado, o alguien había movido la mochila. El teniente Cassidy llamó a David y Rebecca a la tienda de mando para ver la mochila. Rebecca la sostuvo contra su pecho, inhalando el aroma de su hija, mientras David estudiaba el mapa con ojos vacíos. Se acercaban a las 48 horas, la ventana crítica cuando las estadísticas de encontrar niños desaparecidos con vida caen dramáticamente,
y Lily Thornton seguía sin aparecer. La detective Sarah Kowalski llegó al campamento de Denali el 14 de agosto, conduciendo su Crown Victoria sin identificación por caminos forestales tan difíciles que dudó de que el auto lo lograra. A los 52 años, con 20 de experiencia en casos de personas desaparecidas, había sido solicitada específicamente por los State Troopers de Alaska. Su reputación por encontrar niños perdidos, vivos o muertos, no tenía igual en el estado. Tenía una manera de ver lo que otros pasaban por alto, de entender patrones que parecían aleatorios para todos los demás. La primera parada de Kowalski no fue el centro de mando ni el Prado de las Mariposas. En cambio, pidió a Ashley Brennan que la llevara a la litera de Lily en el dormitorio del campamento. La cama seguía deshecha desde que Lily se había levantado 3 días antes, su conejo de peluche metido bajo la almohada. Kowalski estudió el espacio con atención, notando los libros apilados ordenadamente en el estante, los dibujos pegados en la pared, todos mariposas y bosques y figuras de palitos sonrientes que presumiblemente representaban a la familia de Lily. Luego caminó sola por el sendero Spruce, rechazando el acompañamiento ofrecido de oficiales uniformados. Necesitaba verlo como Lily podría haberlo visto, sin la distracción de otras voces. En el Prado de las Mariposas, se paró donde Ashley dijo que Lily había estado fotografiando la mariposa. Las líneas de visión eran claras en todas direcciones. Que una niña desapareciera en los 90 segundos en que Ashley estuvo distraída parecía casi imposible, a menos que la niña hubiera salido corriendo o a menos que alguien se la hubiera llevado. De regreso en el centro de mando, Kowalski revisó cada entrevista realizada hasta el momento. A los otros niños en la caminata se les había preguntado con delicadeza, con sus padres presentes. La mayoría recordaba haber visto a Lily con su cámara, pero nada inusual. Un niño mencionó haber escuchado un silbido, como alguien llamando a un perro, pero no podía recordar exactamente cuándo. Otra niña dijo que Lily había estado hablando de querer fotografiar una mariposa azul que había leído en su guía, una muy rara. La declaración del consejero Marcus Rivera interesó más a Kowalski. Mencionó que durante las actividades de la mañana había notado a un hombre con equipo de senderismo en el sendero cerca del campamento, no inusual, excepto que el hombre llevaba equipo fotográfico profesional. Cuando Marcus le saludó, el hombre se alejó rápidamente. Rivera no le había dado mucha importancia, ya que los fotógrafos solían acudir a la zona para capturar imágenes de la vida silvestre, pero ahora se preguntaba si significaba algo. Kowalski ordenó revisar los registros de visitantes del campamento y descubrió algo inquietante. Durante las últimas 2 semanas, 3 voluntarios distintos se habían registrado para ayudar con el mantenimiento del campamento, pero solo se podía dar cuenta de 2, según el director del campamento. El tercer nombre, Robert Carson, no tenía identificación coincidente en ninguna base de datos. Su solicitud de voluntariado indicaba una dirección en Anchorage, que resultó ser un terreno baldío. La detective también examinó el lugar donde se encontró la mochila de Lily. El suelo no mostraba huellas de un niño, a pesar de la tierra blanda que debería haberlas capturado, pero había huellas más grandes, talla 11 o 12, con un patrón distintivo de desgaste en el talón. Alguien había estado allí, alguien de tamaño adulto, y había sido cuidadoso de alterar lo menos posible. Cuando el sol se puso al final del tercer día de búsqueda, Kowalski se sentó con David y Rebecca Thornton en el comedor del campamento. No ofreció falsas esperanzas ni promesas vacías. En cambio, les dijo lo que su experiencia le había enseñado. Esto no era un caso de una niña perdida. Alguien se había llevado a Lily y ese alguien había estado observando, esperando el momento perfecto. La investigación de la detective Kowalski sobre los antecedentes del campamento de Denali reveló grietas en la reputación cuidadosamente mantenida del programa de vida silvestre. En su cuarto día en el campamento, mientras revisaba archivos administrativos en la oficina del director Harold Morrison, descubrió una carpeta escondida detrás de otras en un archivador con llave. La etiqueta decía «Informes de incidentes 2017», y lo que encontró dentro cambió por completo la dirección de la investigación. El 18 de julio de 2017, un niño de 9 años, llamado Timothy Reeves, había desaparecido durante una actividad nocturna alrededor de la fogata. El informe, escrito con la letra cuidadosa de Morrison, describía cómo Timothy había pedido ir al baño y nunca regresó.
Los consejeros lo buscaron durante 6 horas antes de encontrarlo cerca de un viejo cobertizo de mantenimiento a medio kilómetro del campamento. El niño estaba desorientado, no podía explicar dónde había estado y tenía arañazos en los brazos que dijo no recordar cómo se había hecho. Lo que más preocupó a Kowalski fue lo que no estaba en el archivo. No había reporte policial, ni registro de examen médico, ni documentación de seguimiento. Cuando confrontó a Morrison en su oficina, las manos del director, de 60 años, temblaban mientras servía café de un termo que Kowalski sospechaba contenía algo más fuerte que cafeína. Morrison admitió que había convencido a los padres de Timothy de no involucrar a las autoridades. El niño fue encontrado sano, solo asustado y confundido. Probablemente se desorientó en la oscuridad. La mala publicidad habría acabado con el campamento, y estos niños necesitan lo que ofrecemos aquí. Los padres estuvieron de acuerdo, especialmente después de que Morrison les ofreciera un reembolso completo y matrícula gratuita para el verano siguiente, que rechazaron. Kowalski presionó más, y surgieron detalles aún más inquietantes. En 2016, 2 niñas reportaron haber visto a alguien observándolas mientras se duchaban desde el bosque. Morrison lo desestimó como imaginación. En 2018, desaparecieron suministros de áreas cerradas con llave, incluyendo mantas, comida y equipo de campamento. Morrison culpó a los osos, aunque los candados no mostraban daños. Cada incidente había sido manejado internamente, mantenido en silencio para proteger la reputación del campamento y la inversión de jubilación de Morrison. La detective ordenó una auditoría completa de todos los empleados del campamento de los últimos 5 años. Los resultados fueron alarmantes. Las verificaciones de antecedentes habían sido superficiales en el mejor de los casos, con varios trabajadores temporales contratados sin la revisión adecuada. Marcus Webb, el trabajador de mantenimiento que ya había sido interrogado, había sido contratado a pesar de un vacío en su historial laboral que Morrison no se molestó en verificar. Otros 3 empleados tenían antecedentes por delitos menores que deberían haberlos descalificado para trabajar con niños. Ashley Brennan, cuando fue interrogada nuevamente, se quebró y reveló sus propias preocupaciones. Había notado cosas durante el verano que parecían extrañas: herramientas movidas de donde se habían dejado, comida desaparecida de la cocina, ruidos extraños en el bosque por la noche que no sonaban como animales. Ella informó de esto a Morrison, quien le dijo que estaba siendo paranoica, que los niños de ciudad siempre se asustan en la naturaleza. La noticia sobre Timothy Reeves lo cambió todo para Kowalski. Esto no era un crimen de oportunidad. Alguien había estado observando el campamento de Denali durante años, aprendiendo sus rutinas, posiblemente intentando un secuestro antes. El incidente de 2017 pudo haber sido un intento fallido o un ensayo. Quien se llevó a Lily había sido paciente, esperando el momento perfecto en que pudiera llevarse a una niña lo suficientemente pequeña para cargarla, lo suficientemente aislada para agarrarla rápido, y cuya desaparición al principio sería atribuida a la vasta y despiadada naturaleza en lugar de a la depredación humana. Marcus Webb estaba sentado en la sala de interrogatorios de la estación de policía del distrito de Denali, sus manos curtidas rodeando una taza de café que se había enfriado horas antes. A los 34 años, parecía mayor, con profundas arrugas alrededor de los ojos y canas prematuras entrelazadas en su cabello oscuro. Había sido el trabajador de mantenimiento del campamento durante 2 temporadas, manteniéndose mayormente solo, viviendo en una pequeña cabaña en la propiedad del campamento que venía con el trabajo. La detective Kowalski lo observó a través del espejo unidireccional antes de entrar. Webb había estado nervioso durante la búsqueda inicial, sudando a pesar del clima fresco, revisando constantemente su teléfono y desapareciendo por largos periodos cuando los voluntarios estaban siendo organizados. Lo habían visto lavando su camioneta a una hora inusual la noche en que Lily desapareció, y no podía explicar por qué sintió la necesidad de limpiarla a medianoche. La entrevista comenzó con preguntas simples sobre los antecedentes de Webb. Había crecido en el estado de Washington, se mudó a Alaska hace 5 años después de un difícil divorcio. El vacío en su historial laboral que Morrison no había verificado resultó ser 18 meses en una institución psiquiátrica tras una crisis. Webb lo admitió a regañadientes,
su voz apenas un susurro. Su exesposa lo había acusado de conducta inapropiada con su hija, aunque nunca se presentaron cargos. La acusación sola destruyó su vida. Le costó todo. Kowalski presionó sobre su paradero cuando Lily desapareció. Webb afirmó que había estado en el pueblo, en la ferretería Murphy, comprando suministros para una bomba de agua rota. Presentó un recibo con hora de las 3:47 p.m., aproximadamente una hora después de que Lily desapareciera. El viaje desde el campamento hasta el pueblo tomaba 45 minutos en un buen día, 30 si uno se apuraba. La línea de tiempo era ajustada pero posible. La ferretería tenía cámaras de seguridad, y Kowalski ya había obtenido las grabaciones. Webb apareció en cámara a las 3:45 p.m., luciendo apresurado y desaliñado. Había comprado tubería de PVC, cinta adhesiva y una pala nueva, pagando en efectivo. El dependiente, entrevistado por separado, recordó que Webb parecía agitado, revisaba su reloj constantemente y tenía barro en las botas, a pesar de que no había llovido en días. Más inquietante fue lo que Kowalski encontró al registrar la cabaña de Webb con una orden judicial. Escondidas bajo tablas sueltas del piso, había docenas de fotografías, todas de niños del campamento, tomadas con un teleobjetivo. Muchas eran lo suficientemente inocentes, niños jugando fútbol o asando malvaviscos, pero otras mostraban a niños en momentos privados, cambiándose en sus literas o nadando en el lago. Ninguna era explícitamente ilegal, pero pintaban un retrato de alguien obsesionado con observar niños. La explicación de Webb fue divagante y desesperada. Dijo que intentaba crear un documental fotográfico sobre la inocencia infantil, que era arte, no algo enfermo. Admitió haber estado en el bosque cerca del Prado de las Mariposas esa mañana, antes de la caminata, explorando lugares para fotografiar. Había visto a Lily allí por la mañana, practicando con su propia cámara, intentando capturar una ardilla. Pero luego, Webb proporcionó un detalle que lo cambió todo. Mientras estaba en el bosque esa mañana, había visto a otro hombre, alguien que no reconocía, observando el campamento desde una loma sobre el Prado de las Mariposas. El hombre tenía binoculares y una libreta, y cuando notó que Webb lo miraba, desapareció rápidamente en el bosque. Webb no lo reportó porque él mismo no se suponía que estuviera allí. No se suponía que estuviera tomando fotos. La prueba del polígrafo fue inconcluyente. La ansiedad basal de Webb hacía imposible determinar si mentía. Pero su coartada se sostuvo bajo escrutinio. Las grabaciones de la ferretería y el recibo le daban una estrecha ventana de inocencia que parecía exonerarlo de haber tomado directamente a Lily, aunque no de estar potencialmente involucrado de otra manera. Tommy Martínez no había dormido bien desde que Lily desapareció. El niño de 11 años había sido su único amigo real en el campamento, el único que no pensaba que era rara por pasar el almuerzo leyendo sobre mariposas en lugar de jugar a atrapar la bandera. Se sentaban juntos durante las comidas, intercambiando observaciones sobre las aves que habían visto, planeando qué senderos querían explorar. Ahora, 5 días después de que desapareciera, Tommy finalmente le contó a su madre algo que había tenido demasiado miedo de compartir con la policía. La detective Kowalski se reunió con Tommy y su madre en el comedor del campamento, lejos del caos del centro de mando. La señora Martínez, que había conducido desde Fairbanks, sostenía la mano de su hijo mientras él luchaba por encontrar las palabras. Tommy era pequeño para su edad, con gafas gruesas que se subía constantemente por la nariz, un hábito nervioso que se intensificó al empezar a hablar. La mañana de la caminata, dijo Tommy. Él y Lily habían ido al prado temprano, antes del desayuno. No estaba permitido, pero Lily quería ver las mariposas cuando aún había rocío en la hierba. Dijo que serían diferentes con la luz de la mañana, que sus alas brillarían como joyas. Salieron a escondidas por la puerta trasera del comedor, cuidando de no dejar que la puerta mosquitera se azotara. En el prado, estaban acostados boca abajo en la hierba, observando una oruga trepar por un tallo. Cuando Tommy lo notó, un hombre de pie en la línea de árboles, a unos 50 metros, sosteniendo una cámara con un lente enorme, no era inusual en sí, ya que los fotógrafos solían ir a capturar la vida silvestre. Pero este hombre no estaba fotografiando el paisaje ni los animales. Su cámara estaba apuntada directamente a ellos. Tommy empujó a Lily, pero cuando volvieron a mirar,
El hombre se había movido más hacia las sombras. Aún podían verlo, sin embargo, una silueta oscura contra los árboles. Lily había saludado, como su madre le había enseñado a ser siempre amable, pero el hombre no devolvió el saludo. Solo siguió observando a través de su cámara. Después de unos minutos, los niños se asustaron y corrieron de regreso al campamento, llegando justo a tiempo para el desayuno. El hombre no era nadie del campamento. Tommy estaba seguro de eso. Era alto, quizá de 1,80 m. Vestía ropa verde oscuro de senderismo que lo hacía mezclarse con el bosque. Tenía barba, no larga pero tampoco incipiente, y llevaba una gorra de béisbol calada. Tommy recordó haber pensado que la mochila del hombre parecía pesada, como si llevara mucho equipo. Kowalski le mostró a Tommy fotografías de todos los empleados y voluntarios del campamento, incluyendo a Marcus Webb. Tommy negó con la cabeza en cada una. Ella le mostró fotos de delincuentes sexuales registrados en el área, pero ninguno coincidía. El niño estaba frustrado, empujándose las gafas repetidamente, intentando recordar más detalles. Entonces dijo algo que heló la sangre de Kowalski. El hombre tenía una cicatriz, recordó de repente Tommy. Cuando cambió de posición, su manga se levantó, y Tommy vio una larga cicatriz blanca en su antebrazo izquierdo, como de una quemadura o tal vez un cuchillo. Y sus botas no eran botas de senderismo normales, eran de estilo militar, como las que usaba el tío de Tommy, con huellas profundas y ojales de metal. Pero el detalle que más atormentó a Kowalski fue lo que Tommy dijo al final. El hombre había estado allí antes. Tommy lo había visto 3 días antes, en el lago durante el tiempo de natación, y una vez cerca del campo de tiro con arco, siempre observando a través de su cámara, siempre enfocándose en los niños, especialmente en las niñas que estaban solas, y cada vez parecía particularmente interesado en Lily, siguiendo sus movimientos con el lente como un cazador rastreando a su presa. Habían pasado 3 semanas desde que Lily Thornton desapareció en la naturaleza de Alaska y el masivo esfuerzo de búsqueda se había reducido gradualmente a un puñado de voluntarios dedicados y oficiales de la ley. El centro de mando que había vibrado con cientos de personas ahora consistía en 2 tiendas y un remolque donde la detective Kowalski mantenía su tablero de investigación, cubierto con mapas, cronologías y fotografías que contaban la historia de una niña que simplemente había desaparecido. El clima se había vuelto cruel. Septiembre trajo heladas tempranas y lluvias que borraron cualquier evidencia física restante. Los equipos de búsqueda habían cubierto más de 2.000 millas cuadradas de naturaleza salvaje, utilizando todos los recursos disponibles. Drones con cámaras térmicas habían volado en patrones de cuadrícula hasta que sus baterías murieron. Sistemas de cuevas habían sido explorados por expertos en espeleología. Cada cabaña abandonada, escondite de caza y refugio natural, dentro de un radio de 80 kilómetros, había sido revisado y vuelto a revisar. David y Rebecca Thornton se habían instalado temporalmente en el Denali Lodge, el alojamiento más cercano al campamento Denali. Habían tomado licencia de sus trabajos, gastando sus ahorros en equipos privados de búsqueda y en psíquicos que afirmaban poder encontrar a Lily mediante visiones. David había perdido 9 kilos. Su rostro demacrado y barbudo, pasando 18 horas diarias en el bosque, llamando el nombre de su hija hasta quedar sin voz. Rebecca había creado su propio centro de mando en la habitación del hotel, las paredes cubiertas de mapas marcados con bolígrafos de diferentes colores, cada color representando el área cubierta por un equipo de búsqueda distinto. La atención mediática, intensa en la primera semana, se desvanecía. Las camionetas de noticias que habían llenado el camino de acceso al campamento se habían ido, trasladándose a tragedias más recientes. La página de Facebook que Rebecca había creado, Find Lily Thornton, aún recibía mensajes de apoyo, pero las compartidas y comentarios disminuían cada día. El mundo seguía adelante, aunque los padres de Lily no podían hacerlo. La detective Kowalski se negaba a rendirse, pero se estaba quedando sin pistas. El misterioso fotógrafo descrito por Tommy Martínez nunca fue encontrado a pesar de una investigación exhaustiva. El FBI había analizado las fotografías halladas en la cabaña de Marcus Webb, utilizando software de reconocimiento facial en las figuras de fondo,
pero no encontraron individuos desconocidos que parecieran sospechosos. El propio Webb había sido liberado, aunque permanecía bajo vigilancia, cada uno de sus movimientos, seguido por oficiales convencidos de que sabía más de lo que contaba. Falsos avistamientos llegaron desde todo Alaska y más allá. Una niña que coincidía con la descripción de Lily, vista en una gasolinera en Wasilla, otra en un McDonald's en Juneau, incluso una en Seattle. Cada pista fue investigada. Cada una terminó en nada. La chaqueta púrpura, que debería haberla hecho fácil de reconocer, se había convertido en una maldición, con cada niña en ropa similar, generando llamadas desesperadas de ciudadanos bien intencionados. El 3 de septiembre, Kowalski recibió una llamada que brevemente reavivó la esperanza. Un piloto de monte llamado Frank Towers informó haber visto lo que parecía un dibujo infantil tallado en un árbol cerca de un lago remoto, a 100 kilómetros al norte de donde desapareció Lily. El tallado parecía reciente, mostrando una mariposa y lo que podría haber sido la letra L. Un equipo fue enviado de inmediato, pero el tallado resultó tener meses de antigüedad, dejado por otros campistas a principios del verano. El campamento había cerrado por la temporada. Los otros niños enviados a casa, con consejeros entrenados en respuesta a traumas. Harold Morrison había anunciado que el campamento no reabriría el verano siguiente, tal vez nunca más. El prado de las mariposas donde Lily fue vista por última vez se había convertido en un memorial no oficial, con gente dejando cintas púrpuras atadas a ramas de árboles, ositos de peluche y fotografías de mariposas, todo lentamente reclamado por la naturaleza que se la había llevado. Rebecca Thornton se encontraba en medio de la habitación del hotel Denali Lodge, a las 3 a.m., mirando fijamente la pared de mapas que había creado. Alfileres rojos marcaban áreas confirmadas de búsqueda. Alfileres azules mostraban avistamientos no confirmados. Alfileres amarillos señalaban lugares que Lily había mencionado querer ver algún día. La pared parecía un arco iris desesperado, cada color representando otro intento fallido de encontrar a su hija. No había dormido más de 2 horas seguidas en 25 días. David estaba sentado en el borde de la cama, observando a su esposa trazar la misma ruta con el dedo por 100ª vez. Ella estaba convencida de que todos habían pasado por alto algo, alguna pista obvia que los llevaría a Lily. Su cabello, antes cuidadosamente arreglado para sus turnos de enfermera, colgaba lacio y sin lavar. Llevaba el mismo suéter desde hacía 4 días, el que Lily le había dado en el Día de la Madre con la frase «World's Best Mom» estampada en el frente. El punto de quiebre llegó cuando David sugirió regresar a Anchorage por unos días. La reacción de Rebecca fue explosiva, arrojando una taza de café contra la pared, gritando que él se estaba rindiendo con su hija. ¿Cómo podía siquiera pensar en irse cuando Lily estaba allá afuera, asustada, esperando que la encontraran? David intentó abrazarla, pero ella lo rechazó, golpeando su pecho con los puños hasta colapsar, sollozando en el suelo. Rebecca había renunciado a su trabajo por correo electrónico, incapaz de imaginar volver a cuidar hijos ajenos cuando no podía encontrar a la suya. Había saturado 3 tarjetas de crédito comprando equipo de supervivencia, convencida de que si solo tenía el equipo adecuado, podría buscar en áreas que los equipos oficiales habían pasado por alto. Su hermana Caroline había conducido desde Oregón, intentando convencer a Rebecca de cuidarse, de comer algo más que barras energéticas, de ducharse, de dormir. Rebecca la había encerrado fuera de la habitación del hotel. El centro de mando que había creado era meticuloso y caótico a la vez. Hojas de cálculo rastreaban a cada persona que había estado en el campamento, sus antecedentes investigados a través de redes sociales y registros públicos. Había identificado a 17 personas que consideraba sospechosas, incluyendo a un conserje despedido 3 años antes y a un padre que se había quejado de las políticas del campamento. La detective Kowalski había investigado a cada uno, sin encontrar nada que los conectara con la desaparición de Lily, pero Rebecca no estaba satisfecha. Había comenzado a caminar sola por el bosque de noche, contra el consejo de todos. Llevaba el conejo de peluche favorito de Lily, el de su litera, creyendo que de alguna manera su hija lo olería, la escucharía llamar y volvería a casa. David la había seguido una vez, observando desde la distancia cómo se tambaleaba en la oscuridad, gritando el nombre de Lily hasta quedarse ronca, suplicando al bosque que le devolviera a su bebé.
El personal del hotel se había acostumbrado a la presencia de Rebecca en el vestíbulo a horas extrañas, imprimiendo volantes de persona desaparecida en la impresora del centro de negocios, haciendo llamadas a psíquicos y organizaciones de búsqueda en todo el país. Había gastado $8,000 en un equipo que afirmaba que sus perros podían rastrear olores de meses atrás, solo para verlos encontrar nada más que senderos de ciervos. Otros 5,000 fueron a un hombre que decía poder comunicarse con niños desaparecidos a través de sueños, quien le dijo que Lily estaba cerca del agua, lo que en Alaska reducía las posibilidades a todas partes. David trataba de ser fuerte, pero ver a su esposa desaparecer en la obsesión, mientras su hija seguía desaparecida, también lo estaba destruyendo. Su matrimonio, antes sólido, se fracturaba bajo el peso de la culpa y el reproche que ninguno decía en voz alta, pero ambos sentían aplastándolos cada momento que Lily seguía ausente. La primera nieve cayó el 15 de octubre, cubriendo la naturaleza de Alaska con un manto blanco que para Rebecca Thornton se sentía como una mortaja. Habían pasado 2 meses desde que Lily desapareció, y la llegada del invierno significaba el fin de cualquier búsqueda real en tierra. El bosque que había tragado a su hija estaba ahora congelado e intransitable, encerrado bajo hielo y nieve que no se derretirían hasta la primavera. La detective Kowalski había regresado a Anchorage, pero mantenía el caso activo, trabajando en él desde su escritorio cuando no estaba ocupándose de nuevos reportes de personas desaparecidas. El archivo del caso había crecido a 3 cajas, llenas de transcripciones de entrevistas, fotografías y pistas sin salida. Había comenzado a corresponderse con un perfilador retirado del FBI llamado William Garrett, quien se ofreció a revisar el caso después de verlo en un programa nacional de crímenes. Garrett tenía 71 años. Había trabajado en más de 200 casos de secuestro infantil durante su carrera de 30 años en la oficina. Desde su casa en Virginia, estudiaba cada pieza de evidencia que Kowalski le enviaba, construyendo un perfil no solo de la persona que se llevó a Lily, sino del tipo de lugar al que la habría llevado. Su análisis era meticuloso, tratando cada detalle como parte de un rompecabezas mayor que otros habían estado mirando desde el ángulo equivocado. La primera observación del perfilador desafió la teoría predominante. Todos asumían que Lily había sido llevada lejos del campamento, pero Garrett creía que nunca había salido de un radio de 8 kilómetros. Los depredadores que operan en áreas silvestres son territoriales, explicó en uno de sus largos correos a Kowalski. Conocen su terreno de caza íntimamente, cada cueva, cada escondite, cada estructura abandonada. Trasladar a una víctima largas distancias aumenta el riesgo. Esta persona tenía un lugar preparado cerca. Garrett identificó al perpetrador como alguien con amplias habilidades de supervivencia en la naturaleza, probablemente con antecedentes militares o en el servicio forestal. El hombre tenía entre 35 y 50 años. Era lo suficientemente fuerte como para cargar a una niña pequeña por terreno accidentado, y había estado observando el campamento por semanas o posiblemente años. No era un vagabundo ni un oportunista, sino alguien con raíces profundas en el área, posiblemente alguien que había pasado desapercibido porque parecía pertenecer allí. El fotógrafo que Tommy Martínez había visto se convirtió en el centro de atención de Garrett. Las botas de estilo militar, la vigilancia metódica, la mochila pesada que podría haber contenido provisiones para una estadía prolongada en la naturaleza. Este era alguien que se había preparado para este secuestro específico, que había estudiado los patrones de Lily y la había escogido deliberadamente. La cicatriz en su brazo sugería un trauma pasado, posiblemente relacionado con combate o con trabajo en la vida silvestre. David Thornton había regresado a Anchorage en noviembre, volviendo a trabajar en parte por los ingresos que desesperadamente necesitaban y en parte para escapar del dolor asfixiante de la habitación de hotel. Rebecca se había quedado en el albergue hasta que el dueño le informó amablemente que necesitaban la habitación para nuevos huéspedes. Había alquilado una cabaña a 8 kilómetros del campamento de Nally, insistiendo en permanecer cerca cuando llegara el deshielo de primavera y las búsquedas pudieran reanudarse. El matrimonio, ya tenso, finalmente se rompió con una llamada telefónica el 1 de diciembre. David había presentado una solicitud de separación, no de divorcio, pero un reconocimiento legal de que no podían continuar como estaban. Rebecca escuchó su explicación en silencio,
Luego colgó y caminó hacia el bosque cubierto de nieve, donde gritó hasta que su garganta sangró. El sonido resonó en las montañas, primitivo y crudo, el llanto de una madre a la que le habían robado a su hija, tanto un depredador como la naturaleza implacable. El invierno en Alaska es largo y oscuro, y en esa oscuridad, la esperanza se vuelve más difícil de mantener. Pero Garrett siguió trabajando, convencido de que cuando llegara la primavera, sabría dónde buscar a Lily Thornton. La carta anónima llegó al Departamento de Policía del Distrito de Denali el 3 de abril de 2020, justo cuando la última nieve del invierno se derretía en las zonas bajas. La detective Kowalski estaba revisando el expediente de Lily cuando el sargento de guardia le llevó el sobre, sin dirección de remitente, con matasellos de Fairbanks. Dentro había una sola hoja de papel con texto creado a partir de letras recortadas de revistas, como algo de una película antigua, y una fotografía Polaroid que hizo temblar las manos de Kowalski. La fotografía mostraba la chaqueta púrpura de Lily, cuidadosamente colocada sobre lo que parecía ser un suelo de madera. La chaqueta estaba limpia, no dañada por el clima como debería haber estado tras 8 meses en la naturaleza. En la esquina de la foto, apenas visible, había lo que parecía ser parte de una cadena metálica. El mensaje creado con letras de revista decía: «Duró más de lo que piensan. Copper Creek, la vieja propiedad Jamieson, estuvieron tan cerca». Kowalski llamó de inmediato al equipo forense del FBI en Anchorage. La fotografía era genuina, no manipulada digitalmente, probablemente tomada con una cámara Polaroid auténtica. El papel no mostraba huellas dactilares, excepto las de los trabajadores postales, pero la selección de revistas usadas para las letras era reveladora, todas de publicaciones de caza y supervivencia vendidas solo en 3 tiendas del área de Fairbanks. Las grabaciones de seguridad de esas tiendas ya no existían. Tenían 8 meses de antigüedad y habían sido sobregrabadas docenas de veces. Copper Creek estaba a 65 kilómetros al norte de donde Lily había desaparecido, accesible solo por caminos forestales en mal estado que eran intransitables la mayor parte del año. La propiedad Jamieson se refería a una cabaña abandonada de un trampero construida en los años 60 por Ernest Jamieson, un ermitaño que murió en 1998. La propiedad había estado enredada en disputas legales entre parientes lejanos desde entonces, permaneciendo vacía y siendo lentamente reclamada por el bosque. El equipo de búsqueda se reunió al amanecer del 5 de abril e incluyó a Kowalski, agentes del FBI, especialistas en búsqueda en la naturaleza y un equipo forense. El camino hacia Copper Creek tuvo que ser despejado por un bulldozer en varios tramos donde el deshielo de primavera había arrastrado secciones. 6 horas tomó recorrer los 65 kilómetros, el convoy avanzando lentamente entre barro y escombros. Rebecca Thornton había exigido ir, pero Kowalski se negó, sin saber qué podrían encontrar. La cabaña parecía abandonada desde afuera, con el techo parcialmente derrumbado, ventanas rotas. Pero al acercarse, Kowalski notó detalles que no encajaban: arañazos recientes en el marco de la puerta a la altura de la cerradura, huellas de botas en el barro que la lluvia reciente no había borrado del todo. Un sendero desgastado en la maleza conducía a la entrada del sótano, parcialmente oculta por ramas colocadas deliberadamente. Dentro de la cabaña no encontraron nada al principio: polvo, excrementos de animales y deterioro. Pero el sótano contaba una historia diferente. La puerta de madera había sido reforzada con soportes de acero, nuevos en el último año. La cerradura era moderna, de alta seguridad, recientemente aceitada. Unas cizallas la abrieron en segundos, y lo que encontraron abajo cambió todo lo que creían saber sobre la desaparición de Lily. El sótano había sido convertido en una prisión, un pequeño catre con puntos de sujeción perforados en el marco, latas de comida vacías apiladas ordenadamente en una esquina, todas con fechas del otoño anterior, un balde que había servido como inodoro, y grabado en una viga de soporte de madera, con la temblorosa caligrafía de un niño: Lily Thornton estuvo aquí, aún valiente, pero Lily misma no estaba, y el sótano había sido abandonado hacía meses, según el polvo y las telarañas. Quien la había retenido, allí la había movido,
ya fuera porque sabía que las búsquedas se reanudarían en primavera o porque algo lo obligó a trasladarla. La pregunta que atormentaba a todos era si Lily estaba viva cuando fue movida. La investigación sobre la cabaña Jamieson reveló un nombre que heló la sangre de la detective Kowalski, Robert Driscoll. Los registros de propiedad mostraban que, aunque la cabaña estaba en disputa legal, alguien llamado R. Driscoll había presentado documentación reclamando derechos de ocupación en 2018, aunque el reclamo nunca fue procesado formalmente. El descuido burocrático le permitió usar la propiedad sin que nadie notara o se preocupara por una vieja cabaña de trampero en medio de la nada. Robert Driscoll tenía 53 años. Era un exfotógrafo de vida silvestre que había trabajado para varias revistas de naturaleza antes de abandonar abruptamente la profesión en 2015. Su historial laboral mostraba que había sido fotógrafo para Alaska Wildlife Magazine, National Forest Quarterly y varias publicaciones menores. Sus compañeros lo recordaban como talentoso pero extraño, obsesionado con capturar lo que él llamaba momentos puros de inocencia en la naturaleza. Había sido despedido de su último empleo tras quejas de que fotografiaba a visitantes de parques sin permiso, en particular a niños. Su pasado era aún más preocupante. Driscoll había servido en el ejército de 1986 a 1994 como especialista en reconocimiento, entrenado en supervivencia, evasión y rastreo. Tras su baja, trabajó para el Servicio Forestal durante 10 años antes de dedicarse a la fotografía. Nunca se casó, no tuvo hijos y vivió solo en una serie de cabañas remotas en todo Alaska. La cicatriz que describió Tommy Martínez coincidía con una que Driscoll recibió durante un accidente de entrenamiento en Fort Richardson. Los registros financieros mostraban que Driscoll había heredado dinero de un tío en 2017, suficiente para vivir sin trabajar. Había comprado suministros al por mayor en varias tiendas de Alaska, siempre pagando en efectivo, siempre cuidando de repartir sus compras para que ninguna tienda notara el patrón. Equipo de campamento, alimentos no perecederos, cadenas, candados y, notablemente, libros y juguetes para niños, todos comprados por un hombre que no tenía hijos. El FBI rastreó los movimientos de Driscoll mediante registros de tarjetas de crédito de antes de que cambiara a efectivo. Había estado en el campamento de Denali en 2017, la misma época en que Timothy Reeves desapareció durante 6 horas. Estaba registrado como fotógrafo voluntario, ofreciendo documentar las actividades del campamento para su sitio web. Harold Morrison no lo recordaba específicamente, pero el papeleo estaba allí, incluyendo una verificación de antecedentes que de alguna manera había salido limpia a pesar de su despido del trabajo en la revista. Kowalski descubrió que Driscoll había estado alquilando unidades de almacenamiento en todo Alaska, pagando años por adelantado. Cuando obtuvieron órdenes judiciales y las abrieron, encontraron colecciones perturbadoras. Miles de fotografías de niños tomadas en parques, campamentos y eventos públicos en todo Alaska, la mayoría tomadas con teleobjetivos, los sujetos sin saber que estaban siendo fotografiados. Lily Thornton aparecía en docenas de fotos de las semanas previas a su secuestro, incluidas algunas tomadas en lugares que sus padres no sabían que ella había visitado. Una de las unidades contenía lo que Driscoll aparentemente consideraba su portafolio: álbumes encuadernados en cuero con fotografías meticulosamente etiquetadas con fechas y lugares. La progresión mostraba su obsesión evolucionando de la vida silvestre hacia los niños a lo largo de los años. Notas en los márgenes revelaban su filosofía retorcida, que los niños eran los últimos seres puros en un mundo corrompido, que él estaba documentando su inocencia antes de que la sociedad la destruyera. El hallazgo más escalofriante fue una entrada de diario fechada el 1 de agosto de 2019, 11 días antes de que Lily desapareciera. Pequeña, callada, aprecia la belleza como yo. Fotografía mariposas con el mismo cuidado que yo uso. Ella entiende la importancia de preservar momentos perfectos. Pronto, pero el propio Driscoll había desaparecido tan completamente como Lily, dejando atrás solo evidencia de sus obsesiones y crímenes cuidadosamente planeados. La cacería humana de Robert Driscoll se convirtió en la más grande en la historia de Alaska, involucrando a la policía estatal, agentes del FBI, alguaciles de los Estados Unidos y autoridades canadienses. Su fotografía fue transmitida en todos los canales de noticias,
colocada en cada oficina de correos, tienda y gasolinera, desde Anchorage hasta la frontera canadiense. El hombre que había pasado años volviéndose invisible a plena vista ahora era la persona más buscada de Norteamérica. La detective Kowalski trabajó jornadas de 18 horas coordinando los esfuerzos de búsqueda desde un nuevo centro de mando en Fairbanks. Rastrearon cada vehículo que Driscoll había poseído, encontrando 2 camionetas abandonadas y un viejo sub, todos registrados bajo nombres falsos. Cada vehículo fue procesado en busca de evidencia, arrojando más fotografías, mapas con ubicaciones marcadas y recibos de suministros que mostraban el retrato de alguien que llevaba años planeando vivir completamente fuera de la red. El FBI trajo a sus mejores rastreadores, incluido Nathan Yazzie, un especialista navajo que había encontrado a docenas de fugitivos en áreas silvestres. Yazzie estudió los patrones de Driscoll, sus compras, sus escondites conocidos, y llegó a una conclusión inquietante. Este hombre había estado preparando escondites por toda Alaska durante al menos una década. Podría estar en cualquier lugar dentro de 1.600 kilómetros cuadrados, y conocía el terreno mejor que cualquiera que lo buscara. Encontraron 3 cabañas más que Driscoll había usado, cada una mostrando señales de abandono apresurado. En una, cerca de Denali, descubrieron ropa de niños que no coincidía con nada que Lily hubiera estado usando, lo que sugería que ella no fue su primera víctima. Las pruebas de ADN confirmarían después que la ropa pertenecía a Timothy Reeves, el niño que había desaparecido durante 6 horas en 2017, aunque afortunadamente había sido liberado relativamente ileso. Rebecca Thornton se había convertido en una persona diferente desde que supo que Lily podría seguir viva. La energía desesperada y caótica se transformó en una determinación fría y enfocada. Contrató investigadores privados, ofreciendo una recompensa de $200,000 recaudados a través de donaciones y una segunda hipoteca sobre su casa en Anchorage. Dio entrevistas a todos los medios que quisieran escuchar, hablando directamente con Driscoll, suplicándole que dejara ir a Lily, prometiendo que no habría venganza si solo devolvía a su hija. Los equipos de búsqueda usaron toda la tecnología disponible. Imágenes satelitales escanearon en busca de firmas de calor en áreas remotas. Drones volaron patrones predeterminados sobre vastas extensiones de naturaleza. Radares de penetración terrestre buscaron búnkeres subterráneos o sistemas de cuevas modificadas. Encontraron docenas de minas abandonadas, viejas cabañas y cuevas naturales, pero sin rastro de Driscoll o de Lily. Para julio, 3 meses después de la cacería humana, las pistas se estaban agotando. Driscoll parecía haberse desvanecido por completo, poseyendo habilidades de supervivencia que lo hacían casi imposible de rastrear. Yazzie creía que se estaba moviendo constantemente, sin permanecer en un lugar más de unos días, cargando con Lily. Las exigencias físicas de tal movimiento significaban que necesitaba escondites de suministros, lugares donde había almacenado comida y equipo de antemano. Entonces llegó un avance. Un pescador llamado Carl Hopkins informó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Driscoll, comprando provisiones en un albergue remoto en el río Copper, pagando con dinero en efectivo mojado y embarrado. El hombre estaba nervioso, observando constantemente la puerta, y había comprado suficiente comida para 2 personas. Cuando Hopkins intentó entablar conversación, preguntándole si estaba acampando con su familia, el hombre agarró sus suministros y prácticamente salió corriendo de la tienda. El avistamiento tenía 5 días cuando fue reportado, pero dio a los equipos de búsqueda una nueva área de enfoque. Driscoll seguía en Alaska, seguía moviéndose, y aparentemente aún tenía a Lily con él. La pregunta era si podrían encontrarlo antes de que regresara el invierno, obligándolo a refugiarse en algún lugar donde nunca lo hallarían. Habían pasado 2 años desde el avistamiento del pescador, y la cacería de Robert Driscoll se había convertido en un caso frío que solo la detective Kowalski y un pequeño grupo del FBI continuaban persiguiendo activamente. Era ahora agosto de 2022, 3 años desde que Lily Thornton había desaparecido del prado de mariposas. Rebecca todavía vivía en Alaska, trabajando como cajera en un supermercado para pagar su cabaña, mientras que David se había vuelto a casar y se había mudado a Seattle, incapaz de soportar el peso de la interminable esperanza y desesperación. El avance vino de una fuente inesperada. La detective Lisa Park
que recientemente se había unido al Departamento de Policía de Anchorage, tenía experiencia en análisis de datos por su carrera previa en tecnología. Se acercó a Kowalski con un patrón que había notado al revisar casos antiguos durante su entrenamiento. Los movimientos documentados de Driscoll a lo largo de los años, desde su trabajo fotográfico y en el servicio forestal, mostraban que regresaba repetidamente a áreas específicas durante las temporadas de desove del salmón. Park había mapeado cada ubicación conocida donde Driscoll había sido visto o fotografiado durante 20 años. El patrón era sutil pero claro. Seguía las corridas de salmón como un reloj, regresando a los mismos arroyos y ríos remotos donde los osos se reunían para alimentarse. Tenía sentido para un fotógrafo de vida silvestre, pero Park creía que todavía seguía estos patrones, utilizando la fuente de alimento predecible para mantenerse mientras permanecía fuera del radar. La temporada de desove estaba comenzando a finales de agosto, y Park identificó 5 ubicaciones donde Driscoll había sido documentado al menos 3 veces en años anteriores. Todas eran extremadamente remotas, accesibles solo en hidroavión o tras días de caminata. Todas tenían estructuras abandonadas cerca, antiguos campamentos de pesca o cabañas del servicio forestal que habían sido dadas de baja décadas atrás. Si Driscoll seguía vivo, todavía moviéndose con Lily, necesitaría abastecerse de proteína para el invierno que se acercaba. Kowalski reunió a un pequeño equipo, sin querer espantar a Driscoll con una presencia masiva de búsqueda. Revisarían cada ubicación discretamente, usando drones de vigilancia y observación de largo alcance antes de intervenir. Los primeros 3 lugares no dieron nada más que mosquitos y osos curiosos. El cuarto, en el remoto río Chicaloon, mostró algo diferente a través de la cámara térmica del dron. 2 firmas de calor humano en una cabaña que se suponía estaba abandonada. El equipo esperó al amanecer, sin querer arriesgarse a una aproximación nocturna donde el entrenamiento militar de Driscoll le daría todas las ventajas. A las 6:47 a.m. comenzó a salir humo de la chimenea. 20 minutos después, una figura salió a recoger agua del río. Incluso a 500 metros de distancia, a través de la neblina matutina, podían ver la cicatriz distintiva en su antebrazo izquierdo. Pero lo más importante, unos minutos después de que Driscoll regresara a la cabaña, una pequeña figura apareció en la ventana. Una niña con el cabello castaño largo, mirando hacia el bosque. Las manos de Kowalski temblaron mientras pedía refuerzos por radio. Después de 3 años de búsqueda, habían encontrado a Lily Thornton. Estaba viva, pero lo más difícil aún estaba por delante. Tenían que sacarla con vida de las manos de un superviviente paranoico, entrenado militarmente, que había demostrado ser capaz de desvanecerse en la naturaleza al menor indicio. El equipo pasó las siguientes 6 horas planificando su aproximación. No podían arriesgarse a que Driscoll huyera con Lily otra vez, potencialmente lastimándola si se sentía acorralado. Necesitaban separarlos de alguna forma, sacar a Lily de allí antes de que él se diera cuenta de que estaban cerca. El salmón corriendo en el río les dio una idea. Una manera de atraer a Driscoll afuera mientras mantenían a Lily segura dentro. James Patterson había estado recolectando hongos de pino en la naturaleza de Alaska durante 32 años, vendiéndolos a restaurantes de lujo en Anchorage y Seattle. Octubre de 2024 se perfilaba como una buena temporada, con la combinación perfecta de lluvias y días cálidos que hacía florecer los hongos. Su esposa siempre se preocupaba cuando salía solo, pero James conocía estos bosques mejor que su propio patio trasero, y además tenía a Buck, su pastor alemán de 7 años, como compañía. El 15 de octubre, James trabajaba en un bosque de pinos antiguos, a unos 95 kilómetros al noreste, de donde solía estar el campamento de Denali, un área tan remota que debía caminar 2 días desde el camino maderero más cercano para llegar. Los hongos allí eran prístinos, intactos por otros recolectores que no querían aventurarse tan profundo en la naturaleza. Buck se adelantaba, entrenado para olfatear los valiosos hongos sin dañarlos. Fue Buck quien lo encontró primero. El perro comenzó a ladrar frenéticamente cerca de un grupo de pinos que crecían tan juntos que sus raíces se habían fusionado en una red compleja sobre el suelo. James lo llamó de regreso, pero Buck no obedeció. En cambio,
comenzó a cavar desesperadamente en un punto entre los árboles más grandes. Esto no era un comportamiento normal. Buck estaba entrenado para nunca cavar donde podían estar creciendo los hongos. Pero el propio Driscoll había desaparecido tan completamente como Lily, dejando detrás solo evidencia de sus obsesiones y de crímenes cuidadosamente planeados. La cacería humana por Robert Driscoll se convirtió en la mayor en la historia de Alaska, involucrando a los State Troopers, agentes del FBI, alguaciles de Estados Unidos y autoridades canadienses. Su fotografía se transmitió en todos los canales de noticias. Se pegó en cada oficina de correos, tienda y estación de servicio desde Anchorage hasta la frontera canadiense. El hombre que había pasado años, volviéndose invisible a plena vista, era ahora la persona más buscada de Norteamérica. La detective Kowalski trabajó jornadas de 18 horas coordinando los esfuerzos de búsqueda desde un nuevo centro de mando en Fairbanks. Rastrearon cada vehículo que Driscoll había tenido, encontrando 2 camionetas abandonadas y un viejo SUV, todos registrados bajo nombres falsos. Cada vehículo fue procesado en busca de evidencia, arrojando más fotografías, mapas con ubicaciones circuladas y recibos de suministros que pintaban el retrato de alguien que llevaba años planeando vivir completamente fuera de la red. El FBI trajo a sus mejores rastreadores, incluido Nathan Yazzie, un especialista navajo que había encontrado decenas de fugitivos en zonas silvestres. Yazzie estudió los patrones de Driscoll, sus compras, sus escondites conocidos, y llegó a una conclusión inquietante. Este hombre había estado preparando refugios por toda Alaska durante al menos una década. Podía estar en cualquier lugar dentro de 1000 millas cuadradas, y conocía el terreno mejor que cualquiera que lo buscara. Encontraron 3 cabañas más que Driscoll había usado, cada una mostrando señales de abandono apresurado. En una, cerca de Denali, descubrieron ropa de niños que no coincidía con nada de lo que Lily había estado usando, lo que sugería que ella no había sido su primera víctima. Las pruebas de ADN confirmarían después que la ropa pertenecía a Timothy Reeves, el niño que había desaparecido por 6 horas en 2017, aunque afortunadamente fue encontrado relativamente ileso. Rebecca Thornton se había vuelto otra persona desde que supo que Lily podría seguir viva. La energía desesperada y caótica se transformó en una determinación fría y enfocada. Contrató investigadores privados, ofreciendo una recompensa de $200,000 recaudada mediante donaciones y una segunda hipoteca sobre su casa en Anchorage. Dio entrevistas a todos los medios que quisieron escucharla, hablando directamente a Driscoll, suplicándole que devolviera a Lily, prometiendo que no habría venganza si solo regresaba a su hija. Los equipos de búsqueda usaron toda la tecnología disponible. Imágenes satelitales escanearon en busca de firmas térmicas en áreas remotas. Drones volaron patrones predeterminados sobre vastas extensiones de la naturaleza. Radares de penetración terrestre buscaron búnkeres subterráneos o sistemas de cuevas modificados. Encontraron docenas de minas abandonadas, viejas cabañas y cuevas naturales, pero no rastro de Driscoll ni de Lily. Para julio, 3 meses después de la cacería, las pistas se estaban agotando. Driscoll parecía haberse esfumado por completo, poseyendo habilidades de supervivencia que lo hacían casi imposible de rastrear. Yazzie creía que se movía constantemente, sin quedarse en un lugar más de unos días, cargando con Lily. Las exigencias físicas de tal movimiento implicaban que necesitaría escondites de suministros, lugares donde había almacenado comida y equipo con antelación. Entonces llegó un avance. Un pescador llamado Carl Hopkins informó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Driscoll comprando provisiones en un albergue remoto en el río Copper, pagando con efectivo mojado y embarrado. El hombre estaba nervioso, mirando constantemente la puerta, y había comprado suficiente comida para 2 personas. Cuando Hopkins intentó entablar conversación, preguntándole si acampaba con la familia, el hombre agarró sus provisiones y prácticamente salió corriendo de la tienda. El avistamiento tenía 5 días cuando fue reportado, pero dio a los equipos de búsqueda una nueva área de enfoque. Driscoll seguía en Alaska, seguía moviéndose y aparentemente aún tenía a Lily con él. La pregunta era si podrían encontrarlo antes de que volviera el invierno, obligándolo a refugiarse en algún lugar donde jamás lo hallarían. Habían pasado 2 años desde el avistamiento del pescador, y la caza de Robert Driscoll se había convertido en un caso frío que solo la detective Kowalski
y una pequeña unidad del FBI continuaban persiguiendo activamente. Era agosto de 2022, 3 años desde que Lily Thornton había desaparecido del Prado de Mariposas. Rebecca todavía vivía en Alaska, trabajando como cajera para pagar su cabaña, mientras David se había vuelto a casar y se había mudado a Seattle, incapaz de soportar el peso de la esperanza interminable y la desesperación. El avance vino de una fuente inesperada. La detective Lisa Park, que se había incorporado recientemente al Departamento de Policía de Anchorage, tenía experiencia en análisis de datos por su carrera anterior en tecnología. Se acercó a Kowalski con un patrón que había notado al revisar casos antiguos para entrenamiento. Los movimientos documentados de Driscoll a lo largo de los años, desde su trabajo fotográfico y su empleo en el servicio forestal, mostraban que regresaba repetidamente a áreas específicas durante las temporadas de desove del salmón. Park mapeó cada ubicación conocida donde Driscoll había sido visto o fotografiado en 20 años. El patrón era sutil pero claro. Seguía las corridas de salmón como un reloj, volviendo a los mismos arroyos y ríos remotos donde los osos se reunían para alimentarse. Tenía sentido para un fotógrafo de vida silvestre, pero Park creyó que él seguía esos patrones, usando la fuente de alimento predecible para sostenerse mientras permanecía fuera de la red. La temporada de desove comenzaba a finales de agosto, y Park identificó 5 lugares donde Driscoll había sido documentado al menos 3 veces en años anteriores. Todos eran extremadamente remotos, accesibles solo por hidroavión o tras días de caminata. Todos tenían estructuras abandonadas cercanas, viejos campamentos de pesca o cabañas del servicio forestal dadas de baja décadas atrás. Si Driscoll seguía vivo, aún moviéndose con Lily, necesitaría abastecerse de proteína para el invierno próximo. Kowalski reunió un pequeño equipo, sin querer alertar a Driscoll con una presencia masiva de búsqueda. Revisarían cada ubicación discretamente, usando drones de vigilancia y observación de largo alcance antes de acercarse. Los primeros 3 lugares no arrojaron más que mosquitos y osos curiosos. El cuarto, en el remoto río Chicaloon, mostró algo distinto a través de la cámara térmica del dron. 2 firmas de calor humano en una cabaña que se suponía estaba abandonada. El equipo esperó al amanecer, sin arriesgar una aproximación nocturna, donde el entrenamiento militar de Driscoll le daría ventaja. A las 6:47 de la mañana, comenzó a salir humo de la chimenea. 20 minutos después, una figura salió a recoger agua del río. Incluso desde 500 metros, entre la niebla matutina, pudieron ver la cicatriz distintiva en su antebrazo izquierdo. Pero, más importante, unos minutos después de que Driscoll regresara a la cabaña, apareció una pequeña figura en la ventana, una niña de cabello castaño largo, mirando hacia el bosque. Las manos de Kowalski temblaron mientras pedía refuerzos por radio. Tras 3 años de búsqueda, habían encontrado a Lily Thornton. Estaba viva, pero lo más difícil aún quedaba por delante. Tenían que sacarla con seguridad de un paranoico entrenado en lo militar, capaz de desaparecer en la naturaleza al menor indicio. El equipo pasó las siguientes 6 horas planificando su aproximación. No podían arriesgar que Driscoll corriera con Lily otra vez, potencialmente hiriéndola si se sentía acorralado. Necesitaban separarlos de algún modo, sacar a Lily antes de que él notara su presencia. La migración del salmón en el río les dio una idea, una manera de sacar a Driscoll afuera manteniendo a Lily segura dentro. James Patterson había estado buscando hongos de pino en la naturaleza de Alaska durante 32 años, vendiéndolos a restaurantes de alta gama en Anchorage y Seattle. Octubre de 2024 se perfilaba como una buena temporada, con la combinación perfecta de lluvia y días cálidos que hacía florecer los hongos. Su esposa siempre se preocupaba cuando salía solo, pero James conocía estos bosques mejor que su propio patio, y además llevaba consigo a Buck, su pastor alemán de 7 años. El 15 de octubre, James trabajaba en un bosque de pinos antiguos, a unos 60 millas al noreste de donde solía estar el campamento de Nally, un área tan remota que tuvo que caminar 2 días desde el camino maderero más cercano para llegar. Los hongos allí estaban prístinos, intactos por otros recolectores que no querían aventurarse tan profundo en la naturaleza. Buck se adelantaba, entrenado para olfatear los hongos valiosos sin dañarlos. Fue Buck quien lo encontró primero.
El perro comenzó a ladrar frenéticamente cerca de un grupo de pinos que crecían tan juntos que sus raíces se habían fusionado en una compleja red sobre el suelo. James lo llamó, pero Buck no volvió. En cambio, cavó desesperadamente en un punto entre los árboles más grandes. Ese no era un comportamiento normal. Buck estaba entrenado para no cavar donde podrían crecer los hongos. Al acercarse James, notó que el suelo allí se veía diferente. Mientras el resto del suelo del bosque estaba cubierto por décadas de agujas de pino y desechos naturales, este lugar había sido perturbado. La tierra era más suelta, más oscura, y había una ligera depresión, como si el terreno se hubiera hundido con el tiempo. La excavación de Buck ya había dejado al descubierto algo que le revolvió el estómago a James, un trozo de tela, descolorido y sucio, pero inconfundiblemente púrpura. James de inmediato llamó a Buck y buscó su teléfono satelital. Había oído hablar del caso de Lily Thornton, como todos en Alaska. La chaqueta púrpura se había mencionado en todos los reportes de noticias, en cada cartel de desaparecida que aún colgaba en algunas tiendas. Le temblaban las manos mientras marcaba el 911, explicando su ubicación por coordenadas GPS, diciendo lo que había encontrado y que no tocaría nada hasta que llegaran las autoridades. La detective Kowalski recibió la llamada en su escritorio en Anchorage. Habían pasado 5 años y 2 meses desde que Lily desapareció, y aunque el caso seguía técnicamente abierto, incluso ella había comenzado a perder la esperanza. El informe de tela púrpura en un lugar tan remoto pareció lo suficientemente significativo como para ordenar una investigación inmediata. Reunió un equipo de recuperación que incluía especialistas forenses y voló en un helicóptero de los State Troopers en menos de 2 horas. James esperó junto al sitio, habiendo marcado un sendero desde el claro más cercano donde el helicóptero podía aterrizar. Cubrió el área que Buck había perturbado con una lona para protegerla de la lluvia que empezaba a caer. Sentado allí en la penumbra del bosque, no podía quitarse la sensación de que ese lugar guardaba terribles secretos. El equipo forense trabajó toda la noche bajo luces portátiles, excavando cuidadosamente el sitio capa por capa. La tela púrpura era efectivamente de la chaqueta de una niña, las franjas reflectantes aún visibles a pesar de los años enterrada. Pero había más bajo la chaqueta, mucho más, y a medida que cavaban más profundo, todos presentes supieron que estaban a punto de descubrir la verdad sobre lo que le había pasado a Lily Thornton. La excavación bajo los pinos antiguos requirió trabajo delicado y minucioso. El equipo forense estableció un patrón de cuadrícula alrededor del sitio, documentando cada capa de tierra que retiraban. El sistema de raíces de los pinos fusionados había crecido a través y alrededor de lo que estaban desenterrando, la naturaleza reclamando lentamente lo que había sido oculto allí. La detective Kowalski estuvo en el borde de la excavación, observando cómo cada pala de tierra revelaba más de la verdad que había buscado durante 5 años. Para la mañana del 16 de octubre, habían descubierto la extensión completa del refugio subterráneo. No era solo una tumba, sino un escondite cuidadosamente construido, hecho con maderas recuperadas y chapas de metal, creando un espacio de aproximadamente 8 pies por 6 pies y 4 pies de profundidad. La entrada había sido cubierta con una trampilla de madera, ahora podrida, que había sido camuflada bajo agujas de pino y desechos del bosque. Dentro, el equipo encontró evidencia de una habitabilidad prolongada que hizo sentir enfermos a todos por las implicaciones. Las paredes habían sido forradas con papel entretecho para impermeabilizar, y tablones de madera creaban un piso rústico. En una esquina había un pequeño montón de libros infantiles, sus páginas hinchadas por la humedad, pero todavía legibles, incluido uno sobre mariposas que tenía el nombre de Lily escrito cuidadosamente en la portada interior. Latas de comida vacías estaban apiladas ordenadamente a lo largo de una pared, sus etiquetas perdidas, pero el metal aún intacto. Un balde en la esquina había servido como inodoro, y marcas de arañazos en los soportes de madera mostraban que alguien había estado contando días, cientos de pequeñas líneas agrupadas en conjuntos de 5, pero fueron los dibujos los que quebraron la compostura de Kowalski. Talladas en cada superficie de madera disponible, había imágenes claramente hechas por la mano de un niño. Mariposas, árboles, figuras de palitos de una familia, y una y otra vez, la palabra Hogar, profundamente grabada en la madera.
Algunos dibujos mostraban dos figuras, una pequeña y una grande, y en estas la figura mayor siempre aparecía como una sombra oscura, mientras la más pequeña estaba rodeada de corazones cuidadosamente tallados. En lo que había sido el área para dormir, encontraron los restos. El forense más tarde confirmó que se trataba de Lily Thornton, identificada mediante registros dentales y comparación de ADN con muestras de sus padres. Había sido envuelta en un saco térmico para dormir, colocada con cuidado como si alguien hubiera intentado hacerla cómoda. Junto a ella había un conejo de peluche, el mismo que faltaba en su litera en el campamento, y su cámara, con la película aún dentro. El equipo forense también encontró algo inesperado, otro cuerpo, parcialmente enterrado bajo el piso del refugio. Este era de tamaño adulto masculino y había estado allí más tiempo que Lily. El esqueleto mostraba signos de una fractura severa en la pierna que nunca sanó correctamente. Registros dentales confirmarían después que se trataba de Robert Driscoll, y la reconstrucción forense revelaría que había muerto aproximadamente 8 meses después del secuestro de Lily, probablemente por una infección relacionada con su lesión sin tratar. La evidencia contó una historia horrenda. Driscoll había mantenido a Lily en esa prisión subterránea durante meses, pero algo había salido mal. Tal vez se había caído mientras recolectaba provisiones, rompiéndose la pierna tan gravemente que apenas pudo volver. Murió lentamente, probablemente en agonía, mientras Lily permanecía atrapada en el refugio. Las marcas de conteo en las paredes sugerían que ella le sobrevivió varios meses, quizá hasta un año, racionando las provisiones que él había almacenado, escribiendo mensajes y dibujando con la desesperada esperanza de que alguien la encontrara. Entre los suministros deteriorados en el refugio subterráneo, el equipo forense descubrió un contenedor impermeable que había protegido su contenido de 5 años del clima de Alaska. Dentro había 3 cuadernos, sus páginas llenas con 2 estilos distintos de escritura. El primero era la letra apretada y controlada de Robert Driscoll. El segundo, comenzando aproximadamente a un tercio del segundo cuaderno, era la caligrafía cuidadosa y enlazada de una niña que se esforzaba por ser muy pulcra. Las entradas de Driscoll empezaban 2 semanas antes del secuestro de Lily, detallando sus preparativos finales. Escribía sobre observarla en el campamento, cómo le recordaba a su hermana que había muerto cuando eran niños, cómo necesitaba salvarla de un mundo que destruiría su inocencia. Sus delirios eran completos, refiriéndose al refugio subterráneo como un santuario donde podría enseñarle las cosas importantes. Fotografía, supervivencia en la naturaleza, y cómo ver la belleza en la crueldad de la naturaleza. Las entradas de los primeros meses del cautiverio de Lily eran perturbadoras por su normalidad. Driscoll documentaba su rutina diaria como si fuera el plan de lecciones de un maestro. Tiempo de lectura matutino con los libros que había recogido, lecciones de fotografía por la tarde usando su cámara, conversaciones nocturnas sobre las mariposas que ella amaba. Parecía genuinamente confundido por sus llantos, sus súplicas por volver a casa, escribiendo que ella entendería con el tiempo que él la había salvado de padres que no apreciaban sus dones. Luego vino la entrada fechada el 15 de marzo de 2020. 7 meses después del secuestro. Driscoll describió cómo se cayó mientras colocaba trampas para conejos. Su pierna se rompió con un sonido que comparó con una rama quebrándose. Logró arrastrarse de vuelta al refugio, pero el hueso sobresalía por la piel. Intentó colocársela él mismo, pero la infección se instaló rápidamente. Su letra se volvió cada vez más errática conforme la fiebre tomaba control. La entrada final fue solo una confesión garabateada de que estaba muriendo y que Dios lo perdonaría por lo que había hecho. La primera entrada de Lily estaba fechada el 22 de marzo de 2020, escrita a lápiz tan débil que apenas se leía. El hombre malo está muerto. Traté de ayudarlo, pero se enfermó demasiado. Tengo miedo. Mami y papi, por favor, encuéntrenme. Estoy en el bosque donde no vienen las mariposas. Sus entradas durante los meses siguientes mostraron un coraje notable para una niña de 11 años. Racionaba la comida restante con cuidado, contando latas y dividiéndolas por días. Recolectaba agua de lluvia por una grieta en el techo del refugio. Intentó repetidamente cavar su salida, pero la tierra compactada y el sistema de raíces eran demasiado para sus manos pequeñas. Se mantenía cuerda escribiendo cartas a sus padres, contándoles sobre sus días,
fingiendo que pronto las leerían. Para julio de 2020, sus entradas mostraban una debilidad creciente. La comida se estaba acabando a pesar del racionamiento. Escribió sobre sentirse cansada todo el tiempo, sobre sueños en los que su madre venía a rescatarla, pero ella no lograba despertar. Su última entrada fechada fue el 3 de agosto de 2020, casi exactamente un año después de su secuestro. Decía simplemente: «Me mantuve valiente como dijo papá. Los amo». Pero hubo una entrada más, sin fecha, escrita con crayón cuando sus lápices se habían agotado por completo. La letra era temblorosa, las palabras se corrían, pero el mensaje era claro. «Si alguien encuentra esto, por favor díganles a mis padres que no tuve miedo al final. Vi mariposas en mis sueños, moradas como mi chaqueta. Eran hermosas». La reconstrucción forense del cautiverio de Lily Thornton tomó 3 semanas en completarse, con expertos de todo el país contribuyendo para armar la línea de tiempo completa de los eventos. Cada pieza de evidencia del refugio subterráneo fue catalogada, analizada y cotejada con las entradas del diario de Driscoll y los escritos desgarradores de Lily. Lo que surgió fue una historia de crueldad inimaginable seguida por un valor extraordinario de una niña que nunca perdió la esperanza. La investigación reveló que Driscoll había estado planeando el secuestro de Lily por más de 3 años. Había construido el refugio subterráneo en 2016, originalmente como un escondite de supervivencia, pero su obsesión con los niños lo transformó en una prisión. Lo probó él mismo, pasando semanas bajo tierra para asegurarse de que alguien pudiera sobrevivir allí a largo plazo. Instaló tubos de ventilación camuflados como ramas caídas, creó un sistema de recolección de agua y almacenó suficiente comida preservada para que 2 personas pudieran vivir 18 meses. El día del secuestro había sido cuidadosamente orquestado. Driscoll bloqueó las frecuencias de radio del campamento para impedir la comunicación inmediata, usó una grabación de vida silvestre para atraer a Lily lejos del grupo y la cargó a través de arroyos y terreno rocoso para evitar que los perros rastreadores siguieran su olor. Caminó 17 millas durante la noche hasta llegar al refugio, llevando a la niña sedada en una mochila modificada, diseñada para expediciones de caza. Las fotografías de la cámara de Lily, reveladas por el laboratorio del FBI, ofrecieron una ventana a su cautiverio. Las primeras imágenes eran del campamento, mariposas, amigos y consejeros sonriendo en las actividades. Luego vinieron imágenes más oscuras, tomas borrosas del interior del refugio, el rostro de Driscoll, captado de perfil mientras leía para ella, sus propios pies en las botas rosadas gastadas sobre el piso de madera. Las últimas fotos fueron tomadas después de la muerte de Driscoll, autorretratos de una niña cada vez más delgada, aún logrando sonreír para la cámara que sostenía con el brazo extendido. El examen médico confirmó que Lily sobrevivió aproximadamente 13 meses después de su secuestro, los últimos 5 completamente sola tras la muerte de Driscoll. Sufrió desnutrición y deficiencia de vitamina D por falta de sol, pero no hubo evidencia de abuso físico más allá del encierro mismo. Driscoll, en su mente retorcida, se veía como su protector, no como su verdugo. El equipo de excavación encontró evidencia de los repetidos intentos de escape de Lily. Había usado cucharas para cavar en las paredes, rompió soportes de madera para crear herramientas e incluso intentó quemar el techo usando páginas de libros y fósforos que Driscoll había almacenado. Cada intento falló. El refugio estaba demasiado bien construido. La fuerza de una niña no podía vencer la prisión, hecha por un superviviente entrenado militarmente. La detective Kowalski descubrió algo que la perseguiría para siempre. Según la línea de tiempo, los equipos de búsqueda habían pasado a menos de un cuarto de milla del refugio, al menos 4 veces, durante el período inicial de búsqueda. Si hubieran expandido la cuadrícula un poco más al norte, si los perros no hubieran perdido el rastro en el arroyo, si alguien hubiera notado el inusual grupo de pinos que ocultaba los tubos de ventilación, Lily podría haber sido encontrada con vida. La verdad era devastadora en su simplicidad. Lily Thornton había estado retenida a menos de 60 millas de donde desapareció. Había sobrevivido más de un año en condiciones que habrían quebrado a la mayoría de los adultos. Y había muerto sola en la oscuridad, aún esperando que sus padres la encontraran, aún siendo valiente como su padre le había enseñado. El pequeño cementerio en Anchorage
se cubrió de púrpura el 30 de octubre de 2024, el día en que Lily Thornton fue finalmente enterrada. Globos púrpura atados a cada lápida, cintas púrpura en los árboles y cientos de mariposas púrpura hechas de papel que los niños de las escuelas locales habían doblado sus alas, llevando mensajes de amor para una niña que la mayoría nunca había conocido. El cielo de la mañana estaba despejado, el tipo de día otoñal fresco que Lily amaba, cuando el aire olía a pino y a la nieve por venir. Rebecca y David Thornton se pararon lado a lado por primera vez en 2 años, sus manos no del todo juntas pero lo bastante cerca para sentir la presencia del otro. La nueva esposa de David se quedó en el coche, entendiendo que ese momento pertenecía solo a los padres de Lily. Rebecca llevaba la chaqueta púrpura que había comprado a juego con la de Lily, la que usó en cada búsqueda, cada vigilia, cada noche desesperada en el bosque llamando el nombre de su hija. El servicio se suponía privado, pero la comunidad no pudo mantenerse alejada. La consejera del campamento Ashley Brennan asistió, cargando con la culpa del sobreviviente que ninguna terapia había logrado aliviar. Tommy Martínez, ahora de 16 años, estuvo con su madre, sosteniendo una foto enmarcada de la mariposa que Lily había intentado fotografiar aquel último día. La detective Kowalski estuvo allí vestida de civil, su placa guardada, pero su presencia recordaba que alguien nunca había dejado de buscar. El pastor leyó de las propias entradas del diario de Lily, las que hablaban de mantenerse valiente, de ver belleza incluso en la oscuridad, de que el amor era más fuerte que el miedo. Cuando leyó su mensaje final sobre las mariposas púrpura en sus sueños, las rodillas de Rebecca se doblaron y David la sostuvo, abrazándola como lo hizo la noche en que Lily nació, cuando prometieron proteger siempre a su pequeña. Después del servicio formal, Rebecca se acercó al micrófono con un papel que temblaba en sus manos. Habló de la hija que encontraba magia en las cosas ordinarias, que nombraba cada mariposa en su jardín, que dejaba notas en su lonchera diciendo: «Sé valiente, mami». Cuando Rebecca tenía turnos difíciles en el hospital, anunció la creación de la Ley Lily, ya aprobada por la legislatura de Alaska, que exigía rastreadores GPS para todos los niños que asistieran a campamentos en la naturaleza y verificaciones extensas de antecedentes para cualquiera que trabajara con menores en entornos aislados. David habló después, su voz quebrándose al describir cómo le enseñó a Lily a identificar constelaciones, prometiéndole que dondequiera que estuviera, miraban las mismas estrellas. Habló de su última mañana, del lema familiar, de lo orgulloso que estaba de que ella recordara ser valiente, ser amable, ser curiosa, incluso frente a un horror inimaginable. Anunció un fondo de becas en nombre de Lily para que los niños asistieran a talleres de fotografía de la naturaleza, manteniendo vivo su sueño de capturar la belleza del mundo. Cuando el ataúd fue bajado a la tierra, ocurrió algo extraordinario. Una nube de mariposas monarca, increíblemente tarde en la temporada, increíblemente al norte para su especie, descendió sobre el cementerio. Se posaron en las flores, en los hombros de los dolientes, en el ataúd de Lily, sus alas anaranjadas y negras como vitrales en el sol de la mañana. Los científicos dirían después que fue un patrón climático extraño, una anomalía de viento y temperatura que las desvió de su curso, pero todos en el cementerio ese día sabían la verdad, sabían que era Lily, finalmente libre, finalmente en casa, diciéndoles de la única manera que podía que por fin había encontrado sus mariposas.